Esta cápsula del tiempo llevaba enterrada exactamente 50 años bajo tierra. El día del cincuentenario de la escuela, repartieron las cartas de adentro a los alumnos nuevos como regalo, pero a mi hijo Carl le tocó un papel viejo, lleno de números. Mientras él se preguntaba qué significaba, de repente apareció a lo lejos un hombre de negro, clavándole la mirada. Un compañero se acercó a ver y se burló de él diciéndole que era un muerto de suerte. Carl no le dio importancia, pero cuando volteó a ver de nuevo, el hombre de negro había desaparecido, como si se lo hubiera tragado la tierra. Carl sintió que esos números no eran cualquier cosa y se llevó el papel a la casa. Me dijo que quizás era un acertijo matemático. Yo al principio no le hice caso, hasta usé ese papel para poner mi vaso encima. Pero luego, sin querer, me fijé en una serie de números que me resultaron familiares. Como hombre de ciencias, decidí ponerme a investigarlos en serio. Después de mucho analizar, obtuve una combinación que parecía una fecha: 9110129996. Lo busqué en internet y me quedé helado. Esa fecha correspondía exactamente al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, el que sacudió a todo Estados Unidos. El número de muertos, 2996, coincidía perfectamente con lo que decía el papel. Sentí que algo muy raro estaba pasando. Estos números los escribieron en 1959. Yo mismo estuve presente cuando desenterraron la cápsula del tiempo. ¿De verdad alguien fue capaz de predecir el futuro desde entonces? Para demostrarme a mí mismo que era pura coincidencia, copié todos los números, los separé uno por uno y los metí a la computadora para buscarlos. Y resulta que cada fecha correspondía a una gran catástrofe mundial. El número de muertos, exacto en cada caso, sin que sobrara ni faltara uno. Pero después de cada fecha y número de víctimas, venían más números que yo no podía descifrar. Aún así, las pruebas que tenía eran más que suficientes para demostrar que esos números sí podían predecir desastres. A la mañana siguiente fui a buscar a un colega, también astrónomo, para pedirle ayuda, pero para nada me creyó. Al contrario, se burló de mí. Un científico metiéndose en cosas de brujería, me dijo. No me quedó de otra que mostrarle las pruebas y decirle que todavía faltaban 3 catástrofes por ocurrir. La más próxima sería al día siguiente, con un estimado de 81 víctimas. Pensé que eso lo haría tomarlo en serio, pero en lugar de eso, me sacó a colación a mi esposa fallecida y me dijo que yo andaba muy agotado de criar solo a mi hijo y que ya estaba alucinando. No dije nada más y me fui, pero no me rendí. Esa noche me planté frente al televisor, con los ojos pegados al noticiero, esperando que se confirmara el desastre. Estuve así hasta el día siguiente por la tarde y no pasó nada. Y para colmo, por no haber dormido nada, se me olvidó recoger a mi hijo de la escuela. Afuera ya tenía cara de lluvia. Arranqué el carro a toda prisa hacia la escuela. A mitad del camino me topé con un tráfico horrible. Le entré al GPS y no había por dónde darle vuelta. Llamé a mi hijo para decirle que esperara un momento, pero mientras hablaba, de repente noté algo. Las coordenadas que marcaba el GPS me resultaron conocidas. Saqué el papel rápido y lo comparé. Los números que no había podido descifrar, los que venían después de las fechas, eran coordenadas y eran exactamente donde yo estaba en ese momento. ¿Será que el tráfico era porque alguien se había muerto más adelante? Bajé del carro a ver qué pasaba. Solo era un accidente de tránsito normal. Me acerqué a preguntarle algo a uno de los policías, pero a mitad de la plática se le cambió la cara de golpe. Se dio media vuelta y salió corriendo. Yo volteé a ver. Dios mío, a lo lejos un avión se estaba desplomando. La profecía se había cumplido. Corrí con todo a la escena del accidente. El lugar estaba en llamas. Todo era un caos total, pero muchos pasajeros seguían con vida. Me esforcé al máximo para salvar gente, queriendo romper la profecía de las 81 víctimas. Pero con una explosión brutal que sacudió todo, supe que eso era imposible. Aún así, salvar aunque sea uno ya era algo, y no paré. Cuando llegaron los equipos de rescate, pude descansar un poco, pero ver todo ese desastre frente a mí me llenó de una impotencia que no podía contener. Al llegar a casa, la cifra que dieron en el noticiero me cayó como un golpe en el pecho. 81 muertos. Ni uno más, ni uno menos. Mi colega se apareció esa misma noche. Esta vez sí creyó del todo. Pero yo, en cambio, empecé a dudar de mí mismo. Desde que mi hijo recibió el papel, hasta que yo pasé justo por la escena del accidente, todo había sido demasiada coincidencia. Era como si alguna fuerza invisible me hubiera estado guiando. Mi colega me aconsejó que lo mejor era mantenerme al margen
Pero yo no podía hacer eso, porque la fecha en que murió mi esposa también estaba en ese papel, y la última fecha no tenía número de víctimas, ni coordenadas. Era un desastre sin identificar. No me iba a arriesgar a que la mala suerte volviera a golpear mi vida. Al día siguiente fui a ver a la maestra, de Linda, la dueña original del papel. Le pregunté cómo estaba Linda. Cuando sellaron la cápsula del tiempo, la maestra se puso seria. Me dijo que el día antes del aniversario de la escuela, Linda pasó toda la clase escribiendo números sin parar y que no había manera de detenerla. Al final no tuvo más remedio que quitarle el papel. Le mostré el papel a la maestra para confirmarlo. Y sí, era la letra de Linda. Le dije que quería conocerla. La maestra me informó que Linda había fallecido hace mucho tiempo, justo cuando la pista estaba a punto de perderse. No me resigné y la busqué en internet. Y sí la encontré. Linda se había quitado la vida. Hasta salió en las noticias. En el reportaje mencionaban que tenía una hija. Pensé que quizás su hija sabía algo. Al día siguiente rastreé su dirección de correo y fui hasta allá. Cuando vi a madre e hija a punto de salir, la seguí. Finalmente encontré la oportunidad de acercarme. En un museo de prehistoria, le pedí a Carl que fuera a platicar con la niña, y como los niños no tienen desconfianza, en un rato ya estaban jugando juntos. Aproveché para hablar con Callie y la invité a tomar un café por la tarde. Platicando me enteré de que ella, igual que yo, era madre o padre soltero. Los dos estábamos en la misma situación y eso nos acercó de inmediato. Sentí que era el momento y le conté mi verdadera razón para estar ahí. Le dije que ese encuentro no era casualidad, que había ido especialmente a buscarla. Callie se quedó confundida. Yo tampoco sabía por dónde empezar a explicarle. Solo pude preguntarle, un poco apenado, si sabía que su mamá tenía la capacidad de predecir el futuro. Ella me miró sin entender nada. Rápido saqué mi identificación para presentarme. Soy profesor de astrofísica del MIT. Luego saqué el papel y le expliqué que mi hijo lo había recibido en la escuela donde estudió su mamá, que era una profecía de desastres y que yo había ido hasta allá buscando pistas para poder detenerlos. Pero la verdad es que cualquiera que escuchara eso pensaría que yo estaba loco. Callie se paró y quiso irse con su hija. La detuve y le dije rápido: el accidente de avión que paralizó toda la ciudad estaba registrado en ese papel. Hora, lugar y número de muertos. Todo coincidió exactamente. Y la siguiente profecía es para mañana. 170 personas morirán en la ciudad de Nueva York. Aún diciéndole todo eso, Callie, aunque visiblemente impactada, seguía sin querer cooperar conmigo. Pero justo cuando regresé a mi casa, un vehículo misterioso se estaba acercando a mi hijo.